Damos inicio a la presente vista pública en el expediente 3100 del año 2016, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el señor José Axel Marín Quintanilla en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia señalada, apelada, y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Tiene la palabra. Quien promueve el amparo señaló como actos reclamados las resoluciones emitidas por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia siguientes. La primera, de 20 de marzo de 2015, por la cual se señaló audiencia para la vista de la sentencia apelada. La segunda, de 31 de marzo de 2015, por la cual no se admitió para su trámite un recurso de revocatoria. Y la tercera, de 7 de abril de 2015, por la cual se resolvió incorporar a sus antecedentes el memorial ingresado con número de registro 387 y documento adjunto. Asimismo, señaló el acto de remisión en forma extemporánea al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia del organismo judicial de las copias de las resoluciones siguientes: decreto de 31 de marzo de 2015, 3 decretos de 7 de abril de 2015, 2 decretos de 9 de abril de 2015, las cuales se adjuntaron a la cédula de notificación 0.014-143.403.766 de fecha 12 de junio de 2015, fecha en la que indica el postulante fue notificado. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de primer grado fechado el 17 de mayo de 2016, consideró: definido el acto reclamado y la denuncia formulada por el amparista, esta Cámara advierte que, en el caso que se analiza, corresponde al juez acuo otorgar el recurso de apelación. El accionante impugnó ante el juez de primera instancia el otorgamiento del recurso de apelación planteado por la contraparte, lo que quedó sin resolver por estar suspensa la jurisdicción. Ante tal eventualidad, sin poder remediar la supuesta infracción ante el juez de autos, el recurrente impugnó en segunda instancia, mediante revocatoria, la resolución mediante la cual se inició el trámite de la apelación y se señaló vista a las partes. De esta acotación se hace necesario analizar el acuerdo de presidencia del organismo judicial identificado como POG-25/14, en el cual se estableció en el artículo 2 el turno B del mes de diciembre, correspondiente al periodo de vacaciones del 4 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015 inclusive, y conforme al artículo 7, numeral 6 de dicha normativa, el juzgado cuarto de primera instancia de familia fue asignado al turno del mes de diciembre, habiendo permanecido cerrado durante ese periodo. Como se puede establecer, el personal del juzgado mencionado estuvo de vacaciones y por ende permaneció cerrado. Aunque el acuerdo 27-2014 de la Corte Suprema de Justicia creó el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia, dicho acuerdo no establece que los plazos no se interrumpan mientras un juzgado de familia permanece cerrado. Al respecto, el artículo 45, inciso E de la Ley del Organismo Judicial establece en su parte conducente: son inhábiles los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. En el presente caso, la revocatoria planteada por el accionante ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia fue rechazada con fundamento en esta norma, con lo cual se advierte que el hecho de que el Centro de Servicios Auxiliares de Familia recibiera memoriales no significa que haya corrido el plazo de 3 días para interponer el recurso de apelación, ya que el plazo se interrumpió con el periodo vacacional del personal del juzgado. Consecuentemente, el periodo vacacional interrumpe los plazos procesales, por tratarse de justicia ordinaria, criterio que también ha sido sustentado por la Corte de Constitucionalidad.
Por lo anterior, era procedente que la señora Lisbeth Janet Pérez de Paz esperara a que el juzgado reiniciara sus labores luego del periodo vacacional para interponer su impugnación, máxime si fue notificada de la sentencia el día en que el juzgado empezó a gozar del derecho laboral relacionado, es decir, con fecha 4 de diciembre de 2014. Por lo expuesto, no se evidencia la vulneración de los derechos denunciados por el accionante, habiendo actuado la autoridad impugnada dentro del ámbito normal de sus atribuciones, habiendo rechazado la revocatoria en forma razonada como lo dispone el artículo 66, inciso C, de la ley del organismo judicial. Por lo tanto, el amparo deviene improcedente y así debe ser declarado. De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, al ser improcedente el amparo, se estima necesaria la condena en costas al postulante, no así la imposición de multa al abogado patrocinante. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega por improcedente el amparo interpuesto por José Axel Marín Quintanilla contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia. Se condena en costas al postulante, no se impone multa al abogado patrocinante. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el apelante y solicitante de la vista pública, abogado José Axel Marín Quintanilla, quien comparece con su propio auxilio. Muchas gracias, señor magistrado. Para poder empezar mi argumentación, quisiera pedirle permiso para poder utilizar estos dos pizarrones para poder ejemplificarles y de darles la idea en una forma concisa con respecto a cómo se viola el debido proceso. Adelante. Muy bien. Para poder desarrollar mi argumentación, debo de situarlos a ustedes en una temporalidad. He de situarlos a ustedes en agosto del 2014. ¿Por qué razón? En esa época se emitió dos acuerdos por parte de la Corte Suprema de Justicia, que son el 27-2014 y el 29-2014, los cuales entraron en vigencia el 14 de agosto del 2014. Muy bien. Antes de la vigencia de esos dos acuerdos, la organización, el procedimiento y la forma de que se llevaba a cabo una audiencia cuando un juzgado estaba de vacaciones era la siguiente. La organización del juzgado era juez, secretario, 4 oficiales, 4 notificadores, un comisario, trabajadoras sociales y psicólogas. Muy bien. La forma de presentar los documentos. Pues entonces, en ese tiempo, lo que se hacía era que el litigante llegaba ante la ventanilla del comisario y presentaba su memorial. Quien venía, lo sellaba, lo recibía y lo trasladaba a la secretaría, quien en ese momento lo distribuía entre los oficiales de trámite de expedientes. Una vez firmada la resolución, pasaba a los notificadores de la sede del juzgado y estos redactaban las cédulas de notificación y salían a informar a las partes. Es el caso en concreto que en el expediente 1061-2012-1212, el juzgado cuarto de familia salió de vacaciones. Su último día laboral fue el día 3 de diciembre del 2014. La sentencia de primer grado fue emitida el 28 de noviembre del 2014. Eso significaba que vino
y se presentaron a notificar el día 4 de noviembre, del 4 de diciembre del 2014, pero era día viernes. Por lo tanto, el plazo empezaba a correr, de acuerdo con el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, el día lunes 7, para tener 7, 8 y 9 para presentar el memorial de requerimiento de apelación. El asunto es de que como sujeto pasivo procesal yo presenté mi memorial, puesto que ya sabía de la normativa que había emitido la Corte Suprema de Justicia. Lo presenté el día 9 de diciembre del 2014. No así la parte actora, a través de su defensa técnica, quienes esperaron el día 7 de enero del 2015, para poder presentar su memorial de requerimiento de apelación. Sin embargo, señores magistrados, he de decirles que en agosto, el 14 de agosto de 2014, todo el procedimiento cambió. ¿Por qué razón? Cambió la organización. De acuerdo con el artículo 9 del Acuerdo 27 de 2014, la organización de los juzgados de familia quedó de la siguiente forma: juez, secretario, 3 oficiales y un comisario. Lo que fueron trabajadoras sociales, notificadores y psicólogas pasaron a formar parte del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia. El artículo 3 del Acuerdo 27 de 2014 dejó establecido que se le fue quitada la función a los juzgados ordinarios de familia y les trasladó la función de recepción de memoriales al Centro de Servicios Auxiliares. Centro de Servicios Auxiliares, en el artículo 3, en la literal E, indica que es la entidad administrativa quien debe de recibir los memoriales. Posteriormente, una vez recibidos, se digitalizan y luego se suben a los diferentes juzgados ordinarios de familia, quienes lo distribuyen entre los oficiales de trámite. Una vez realizado la resolución, los oficiales lo transmiten a través del sistema de gestión de tribunales hacia el Centro de Servicios Auxiliares esa resolución. Y es el Centro de Servicios Auxiliares quien se encarga de la notificación. Entonces, cambió la forma organizativa del juzgado, cambió el procedimiento. Ahora, ¿qué pasó el día 4? El día 4 ya no estaba a cargo el juzgado cuarto de familia de la función de notificación, como tampoco de recepción de memoriales. Por esa razón, yo consideré, y es en mi intelecto que yo considero, de que hubo una violación al debido proceso, toda vez que el recurso de apelación se le permitió a la actora, y especialmente a la defensa técnica, presentarlo el día 7. Si el día 7, habiéndose dado cuenta la secretaria del juzgado que ya no procedía, aún así emitió el decreto 12 de enero del 2015, admitiendo para su trámite el recurso de apelación. Queriendo yo revertir ese actuar del juzgado, interpuse el recurso de revocatoria, pero consideré también que no iban a me iban a denegar el recurso de revocatoria, y así que también interpuse el recurso de nulidad por vicio de procedimiento, y ambos fueron denegados in limine. Por lo tanto, lo único que me quedaba era irme a la sala, y en la sala les presenté el mismo argumento. Me lo revocaron, me lo rechazaron bajo la mala aplicación del artículo 45 en la literal E. Si bien es cierto, anteriormente, antes de la vigencia de los acuerdos, los plazos se suspendían para ambas partes. ¿Por qué razón? Para los litigantes nos beneficiaba, porque si había que presentar algún recurso, pues íbamos a tener 20 días hábiles para poder presentarlo en el primer día hábil del juzgado. Para los juzgadores también se suspendían los plazos para emitir las resoluciones de acuerdo con el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial. Tras la vigencia del Acuerdo 27-2014, eso cambió, porque a los litigantes ya no se les podría permitir el presentar sus recursos posteriormente, porque ya no estaba a cargo de los juzgados en sí la recepción de los memoriales.
Pero sí, para lo que era los juzgados no tendrían por qué emitir ninguna resolución durante su periodo vacacional, por lo tanto el plazo que establece el 45 literal E sí era viable. Por esta razón es mi consideración y es mi solicitud que sea revocada la sentencia de fecha 17 de mayo del 2016, toda vez que he solicitado el amparo y no se había comprendido realmente que el vicio del procedimiento, la violación al principio del debido proceso se ha dado a través de las normas adjetivas. No hay una antinomia entre el artículo 45 de la Ley de Organismo Judicial y el artículo 3 y el acuerdo 27/2014, toda vez que el plazo sí se suspende, pero únicamente para los juzgadores, para no tener que emitir las resoluciones en un plazo, porque así lo establece el 142 de la Ley de Organismo Judicial. Estoy en este momento un poco preocupado, puesto que se suponía que mi amparo, que fue interpuesto el 8 de julio del 2015, se indicaba que podía proseguir todo el procedimiento de segunda instancia. Sin embargo, la sentencia tendría que esperar a que las resultas de este amparo. Sin embargo, con fecha 9 de julio del 2015 se emitió la sentencia de segundo grado, cuando, ojo, la emitieron con fecha 9 de julio, pero la verdad es que la redactaron y la emitieron el 23 de agosto del 2015 y me la mandaron a notificar el 3 de septiembre del 2015. Con eso bajó al órgano jurisdiccional de primer grado y ya se dio por cosa juzgada. Señores magistrados, déjenme decirles que en este momento se ha abierto el siguiente proceso en mi contra, que es la vía de ejecución en la vía de apremio, que es el expediente 1197-2016-1936. Y el día viernes recién pasado acabo de evacuar la audiencia por los 3 días. ¿Qué pasó en este sentido? Esperaban de que poder ganar tiempo, la actora y la defensa técnica querían ganar tiempo con tal de que poder llevarme, con tal de poder llevarme a la vía penal, tratando de retrasar el asunto o tratando de adelantarlo. Y con eso me han violado el derecho a defensa. Mi vida está peligrando. ¿Por qué razón? Porque están esperando que yo llegue al preventivo para eliminarme ahí. Van a creer que es un caso tipo Lima, pero no es así. Es un asunto personal. Y es por eso que he interpuesto el recurso de amparo. Está de por medio mi libertad, mis títulos, mi vida. Señores magistrados, en la vía de apremio, acabo de evacuar la vía de apremio demostrando que he cumplido con la obligación de alimentos latus sensu. No puede ser que hayan permitido la secretaria emitir cosa juzgada a través de la certificación para venir y de darme un proceso ahora en contra para ejecutarme. Por esa razón he tenido que venir y apelar a ustedes la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en Cámara de Amparo. Basado en el artículo 7 del decreto 1-86, solicito también la ampliación en el sentido de condenar a daños y perjuicios a la parte actora, porque toda la violación al debido proceso ha estado informado no solo el órgano jurisdiccional a que me ha estado juzgando, sino también las partes. Y ellos tenían en todo momento el hecho de poder decir que si había un injusto procesamiento, se modificara. El juzgado cuarto, desde el principio, pudo haber utilizado el artículo 67 de la Ley de Organismo Judicial, con el que se refiere a la enmienda del procedimiento, y no lo hicieron. Me han llevado hasta este punto. Y señores magistrados, discúlpenme, de veras, que deseo es que se me haga justicia, un debido proceso,
No estoy atacando el fondo del asunto de un oral de alimentos. Nada que ver. De hecho, ni siquiera voy a permitir de que se hiciera que es una instancia revisora. No estoy pidiendo que revisen la sentencia, estoy pidiendo que revisen el procedimiento con el cual me llevaron una sentencia injusta y desproporcionada. Porque mi capacidad de pago no era conforme a lo que se emitió. Y es más, el señor juez Pristino, en el juzgado cuarto de familia, indicó en su resolución de que la actora jamás demostró que yo ganara 60,000 quetzales mensuales. Y ningún medio probatorio le fue dado con lugar. Y sin embargo, obtuvo una sentencia desproporcionada a mi capacidad de pago. Únicamente, señor magistrado. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Público, por medio del señor agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa y comparece con su propio auxilio. Muchas gracias, honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, magistradas y magistrados. La Fiscalía comparece en el día y hora señalado para la vista pública dentro del expediente formado por apelación de sentencia, identificado como el 3100-2016, a cargo del oficial 10º de Secretaría. Se acude al recurso de apelación, en el presente caso, señores magistrados, contra la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, quien con fecha 17 de mayo del año en curso decide denegar la protección constitucional solicitada por el abogado y notario José Axel Marín Quintanilla contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia. Ya el señor secretario, así como el abogado interponente, ya ilustraron a ustedes en qué consiste cada uno de los actos reclamados y los antecedentes que obran dentro del expediente de mérito. El Ministerio Público será concreto en cuanto a los actos reclamados y señalar que en el presente caso comparte el criterio sustentado por la sentencia de primera instancia en el sentido de denegar la protección constitucional instada. ¿Por qué razón, señores magistrados? En el presente caso se señala, como podrán ustedes observar, 3 actos reclamados. El primero es el del 20 de marzo del 2015, en donde señala ya la autoridad recurrida día para la vista como un trámite normal dentro de un recurso de apelación. El segundo acto reclamado, refiriéndome al primer acto reclamado, les puedo indicar, señores magistrados, que este no es un acto definitivo, porque contra él mismo interpuso un recurso de revocatoria. Por esa razón no se puede entrar a analizar cuando esta resolución fue utilizada en contra de la misma un recurso establecido en nuestro ordenamiento jurídico civil. El segundo acto reclamado es la resolución de fecha 31 de marzo del 2015, por medio de la cual decide no admite un recurso de revocatoria. La autoridad recurrida sustenta que, de conformidad con el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, la jurisdicción, en el presente caso, estaba suspendida y por tal razón debía de esperar hasta el día hábil siguiente para interponer el recurso de apelación a que hace referencia el abogado que me antecede en la palabra. Esta resolución, señores magistrados, a criterio de la Fiscalía, se encuentra ajustada a derecho, ya que de conformidad con el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, existe sustento suficiente para considerar, tal y como lo afirmó la autoridad recurrida, no admitir el recurso de revocatoria. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 66, inciso C, de la Ley del Organismo Judicial, este está facultado para rechazar los recursos notoriamente frívolos y improcedentes. En cuanto al tercer acto reclamado, es la resolución de fecha 7 de abril del año 2015, por medio de la cual la autoridad recurrida decide incorporar al expediente formado por apelación un memorial interpuesto por la parte actora. A criterio de la Fiscalía, señores magistrados, la autoridad recurrida
ha actuado en el ejercicio de sus facultades, donde no se establece que exista violación al debido proceso ni derecho de defensa, ya que el postulante del amparo ha tenido la oportunidad de interponer los recursos que ha considerado pertinentes para que se entre a resolver su oposición a las resoluciones emanadas por la autoridad recurrida. Por lo que el hecho de que lo resuelto no se encuentre ajustado a sus pretensiones no significa que exista violación al debido proceso y derecho de defensa. Así las cosas, señores magistrados, es evidente la notoria improcedencia del amparo instado en esta oportunidad y formado para apelación que ahora ustedes conocen. Efectivamente, el amparo no puede utilizarse como una vía revisora, máxime que la autoridad recurrida ha actuado en el ejercicio de sus facultades de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución. Las cuestiones fácticas que manifiesta en la parte final de su argumentación el ahora postulante no son materia del presente amparo, señores magistrados, por lo que él tendrá la oportunidad de oponerse en la vía ordinaria si lo considera oportuno. De esa cuenta, señores magistrados, la protección constitucional solicitada en esta oportunidad se solicita sea denegada y se confirme el fallo de primera instancia y se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto, únicamente. Se concluye la presente audiencia.